Saludos. En esta lección vamos a estar hablando acerca de masas atómicas. Cuando se trata de partículas subatómicas como protón, neutrón y electrón, podemos ver que las masas eran bien pequeñitas, en el orden de 10 a la menos 24 gramos. Estas unidades de masa en gramos para partículas tan pequeñas es sumamente incómoda. Se creó una unidad de masa precisamente para estas partículas pequeñas que se llama unidad de masa atómica o UMA. Cuando se crea una unidad de masa o de longitud o de lo que sea, primero se tiene que establecer un estándar, es decir, cómo se define la unidad que vas a utilizar. Para la unidad de masa atómica se utilizó como estándar la masa de un átomo de carbono 12 y se establece entonces la definición como sigue. Un átomo de carbono 12 se dice que pesa 12 UMAs y eso es por definición. Así se crea la unidad de masa atómica. Un átomo de carbono 12, 12 UMAs. Luego, una vez que yo defino 12 UMAs, entonces puedo decir que un UMA es una doceava parte de la masa de un átomo de carbono 12. Ya hago definir lo que es un UMA en base a ese estándar. Ahora se puede conocer las masas de las partículas subatómicas en esta nueva unidad. El protón y el neutrón pesan prácticamente lo mismo, alrededor de un UMA. Un poquito de variación en la cuarta cifra significativa, como habíamos visto en el caso de la misma masa en gramos. También podemos ver que la masa del electrón es alrededor de un 0. Conocer las masas de las partículas subatómicas nos ayudan, porque ahora podemos utilizar esta información para calcular las masas de átomos, de cada átomo individual. Para el átomo de litio tiene varios isótopos. Aquí les quiero comentar acerca del isótopo de litio 7. Litio 7. Litio 7 contiene 3 protones, como es el número inferior a la izquierda, el número atómico, y tiene como número de masa 7, así que 7 menos 3, 4 neutrones. La masa del isótopo de litio 7 sería entonces multiplicar la cantidad de protones por la masa de cada uno de los protones, la cantidad de neutrones por la masa de cada uno de los neutrones y sumar estos valores. La masa de este isótopo sería de 7.05645 UMA. Ahora quisiera que mires en la tabla periódica a la posición de litio. Litio tiene número atómico de 3, así que mira la posición del 3. Cuando ves en la celda en la tabla periódica vas a ver litio con un 3, su número atómico, y abajo vas a ver un número con varios lugares decimales, un 6.9411. Ese valor que ves ahí representado, esa es la masa atómica promedio del elemento litio. Las tablas periódicas, el valor de masas atómicas que muestran no es de un isótopo en particular, sino que considera la masa atómica de todos los isótopos conocidos y la promedia. Repasando y aclarando. Notación de núcleo no es lo mismo que lo que se observa en una tabla periódica. En la notación de núcleo tiene un estilo bien particular. En la parte inferior izquierda el número atómico, en la parte superior el número de masa. Y el número de masa no es la masa del isótopo. Número de masa es el conteo de partículas que contribuyen a la masa de ese átomo en particular. Nunca vas a decir número de masa 7 UMAs. No le puedes poner la unidad de masa porque no es una masa, es un conteo de partículas. En comparación,
cuando yo veo una celda de un elemento en la tabla periódica, voy a ver el número atómico y abajo la masa atómica promedio. Y esto sí es masa. Así que para la masa atómica promedio de litio es 6.9411 UMA. A ese sí se le pone la unidad de masa. Y recuerda, esa masa no es de un isótopo en particular, sino de promedio de las masas de todos los isótopos conocidos para un elemento. Ok, ¿cómo se calcula exactamente esa masa atómica promedio? Pues resulta ser que para los diferentes elementos que tienen diferentes isótopos cada uno, la naturaleza presenta diferentes porcientos de abundancia para estos isótopos. Es decir, si tú tomaras una muestra que contuviera a neón, que es el ejemplo que pongo aquí en esta tabla, dentro de esa muestra, el 90.48 de todos los átomos serían del isótopo neón 20. El 0.27% de los átomos serían neón 21 y el 9.25% de los átomos sería de neón 22. Sacar el promedio no va a ser tan fácil como sumar las masas de los tres isótopos y dividir entre 3. No puede serlo, porque en la naturaleza unos isótopos son más comunes que otros. Para resolver este asunto, cómo se calcula la masa atómica promedio, hay que considerar ambas cosas: las masas de de cada uno de los isótopos y la abundancia de cada isótopo en la naturaleza. Masa atómica promedio va a ser igual al porciento de abundancia del primer isótopo multiplicado por la masa del primer isótopo dividido entre 100, más la porciento de abundancia del segundo isótopo por la masa del segundo isótopo dividido entre 100, más, y asimismo todos los términos, porciento de abundancia, masa de isótopo dividido entre 100, hasta que sumes todos los isótopos conocidos para un elemento. Si fuera neón, tendría tres términos: isótopo 1, isótopo 2 e isótopo 3. Si fueran otros elementos que tengan 5 o 6 diferentes isótopos, pues entonces tienes que incluir un término por cada uno de esos isótopos. Vamos a ver el cálculo de la masa atómica promedio en un ejemplo. El ejemplo dice así: cloro tiene 2 isótopos. El isótopo cloro 35 con masa de 34.969 UMA tiene una abundancia de 75.78%. El otro, cloro 37, tiene una masa de 36.966 UMA. Calcula la masa atómica promedio de cloro. Lo primero que vamos a hacer es organizar la información que nos dieron. Vemos que del isótopo de cloro 35 tiene una masa de 34.969 UMA y una abundancia de 75.78%. El isótopo de cloro 37 tiene una masa de 36.966 UMA, pero no nos dicen la abundancia. Y esto es un dato bien importante para hacer este cálculo. En este caso no nos dirán la abundancia, pero sí nos dice que cloro tiene 2 isótopos. Mira, para cualquier muestra, la suma de todos los porcientos te tiene que dar a 100. Así que si un isótopo tiene una abundancia de 75.78%, el porciento de abundancia del próximo sería la resta de 100 menos 75.78. Cloro 37 tiene una abundancia de 24.22%. Con esa información podemos entonces empezar a organizar los términos. El porciento de abundancia del primero multiplicado por la masa del primero dividido entre 100, más el porciento de abundancia del segundo por la masa del segundo dividido entre 100. Al final, la masa atómica promedio de cloro es de un 35.45 UMA. Me gustaría comentarte que a la hora de trabajar esto paso por paso, no conviene ponerlo todo en la calculadora, porque estarías impreciso con cifras significativas.
sino que conviene hacer el primer término, marcar las cifras significativas del primer término antes de la suma y luego el segundo término, hacerle esa multiplicación y división y marcar las cifras significativas. Y luego haces la suma y aplicas las reglas de cifras significativas de la suma.